Shabbat Shalom a todos. Pueden sentarse, amados hijos. Estamos acá en la Cajal Bellejó, en Caracas, Venezuela. Bienvenidos todos. Shabbat Shalom. Vamos a dar inicio pues a la porción de esta semana. Hoy comenzamos con la lectura de un nuevo libro, con el libro de Vayikra, Levítico. Y la porción correspondiente para esta semana lleva el mismo nombre, Vayikra. La tradición rabínica da el llamar a este libro como Sefer Torah Kohanim, o sea, el libro de la ley de los sacerdotes, ya que este libro regula las actividades de todos los sacerdotes. Se puede pensar que el tercer libro se refiere al culto, al servicio en el mexicano, a Dios, por supuesto. Y todo lo referente a los sacerdotes, a los Kohanim, y lo concerniente a su servicio también, por supuesto. El mar trata o las normas de vida y de conducta de los propios Kohanim, de los sacerdotes, que deben vivir de acuerdo a sus funciones. Por eso este libro es llamado Torah Kohanim o Levítico, como fue traducido realmente, el libro de las leyes de los corbanos, de la ofrenda. Pero también puede verse el libro de Vayikra, Levítico, como el libro que habla de cómo Dios redimió a un pueblo especial para santificarlo. Este tercer libro, que sería el código, como el código de vida que regula la vida espiritual de todo Israel, visto como el pueblo de Dios. Dice en Vayikra, capítulo 26, 46. Estos son los Jukim, Mishpatim y Torot, que estableció Adonai entre sí y los hijos de Israel en el monte Sinaí por mano de Moisés. Por eso, al comienzo de los pasukim, de los versículos 1 a 16, muestra cómo Israel debe acercarse a Dios a través de los diferentes corbanos o sacrificios que el Eterno ordenó que se ofreciera en el Mishkan, en el santuario. El libro Vayikra Levítico ofrece un resumen de los 6 diferentes sacrificios que han sido presentados hasta entonces, según como está escrito. Y vayamos entonces a la Torah, que dice, y esta es la Torah, y esta es la ley de la ofrenda de ascensión, de la oblación, de la ofrenda de pecado, de la ofrenda de culpa
y de las ofrendas de consagración y del sacrificio de las ofrendas de paz. Esos son los 6 realmente pues diferentes sacrificios que ha sido presentado en este libro. Y también están pues todos estos sacrificios y ofrendas. Amados, es interesante saber que la palabra hebrea aquí empleada y traducida como korbanot significa en español sacrificios, también inmolación, ofrenda, oblación, pero también viene de la palabra karaf, que significa acercarse, presentarse, estar cerca. Nos damos cuenta, ¿verdad? De esto aprendemos que el propósito de los sacrificios ordenados por el Eterno es poder acercarse a Hashem y presentarse delante de Él, y a través de ellos, de estos sacrificios, obtener el perdón o el beneficio de Dios por haberse llegado a Él arrepentido y un corazón agradecido, sincero y humilde. Podemos entender esto, ¿verdad? ¿Lo entienden? Amén. La educación. No hay manera de poder acercarse a Hashem sin sacrificio. El sacrificio es necesario para poder acercarse a Él y estar en su presencia, como está escrito en Éxodo, Shemot 23:15, también en Devarim, Deuteronomio 16:16. Todos ellos hablan lo mismo, dicen lo mismo. Dicen, y nadie se presentará ante mí con las manos vacías. Según el judaísmo de la época del templo, la ofrenda o la que era de ascensión y ofrenda minja, que era de oblación, podía ser ofrendas tanto como por hombre como por mujer. Esas dos ofrendas son llamadas hermanas. Es porque son ofrendados por motivos similares y parece entre ellos parecen iguales. Por tanto, la ofrenda de ascensión y oblación también porque se parecen mucho porque son voluntarias. Está escrito en versículo 1, en el versículo 3, si su ofrenda es una ofrenda de ascensión del ganado, ofrecerá un macho sin defecto. Lo traerá a la entrada de la tienda de reunión para que sea aceptada delante de Jesús. Aquí el texto, amado, nos enseña esta ofrenda voluntaria, está obligado a llevar la ofrenda el mismo. O sea, la misma persona tiene que llevar la ofrenda a la entrada de la tierra de reunión, a la entrada de Mixcán. Antes de continuar, quiero
con el orden de los sacrificios. Veamos el significado de algunas palabras. La palabra hebrea que se ha traducido como holocausto u ofrenda, de acepción es olá. La raíz de olá es alá, que significa subir, ascender, escalar, remontar, levantarse, alzarse, brotar, surgir, crecer, disiparse, engrandecerse, aumentarse, dirigirse. Y también significa emigrar a la tierra de Israel. Un goé es uno que hace allá. Es por eso que nosotros decimos, llamó a las personas para que suban a leer la Torah. Eso se llama allá. La persona que va a Israel a irse a Israel se llama también voy a hacer allá. Justamente por este nombre que viene de Olé. De esto aprendemos que el sacrificio llamado Olá es un sacrificio que sube, amado, que sube hacia el cielo y también eleva al que lo ofrece. Por lo tanto, este sacrificio debe ser con fuego. Con fuego. El Eterno siempre da oportunidad a todos, amado. Da oportunidad a todos seres, rico o pobre, para que se acerque a Él, por medio de los sacrificios. Como está escrito, mas si no tuviere lo suficiente para 2 tórtolas o 2 palominos, el que pecó traerá una ofrenda de 10ª parte de una efa de flor de harina para expiación. Imagínate. Hago de observación para ir a un pasaje del cual se ha interpretado de varias maneras. Dicho pasaje es el que está relatado, documentado en Bereshit, capítulo 4, versículos 3 al 5. Y dice, y aconteció que al transcurrir el tiempo, Caín trajo a Hashem una ofrenda, mijá, oblación, del fruto de la tierra. También Abel, por su parte, trajo de lo primogénito de sus ovejas y la grosura de lo mismo. Y Hashem vio con agrado a Abel y a su ofrenda, mijá, oblación, pero a Caín y su ofrenda, mijá, oblación, no miró con agrado. Y Caín se enojó mucho y le cayó su semblante. Normalmente la palabra minja es usada para ofrenda sin sangre, pero en este caso vemos que también puede significar una ofrenda con sangre. La ofrenda de Abel fue un animal. Caín ofreció ¿qué? Ofreció cereales y frutos de la tierra. La Torah me indica que ambos no eran pobres para llevar una décima de flor de harina, efa. No eran pobres porque cada uno poseía rebaños, animales, y el otro terreno para sembrar. O sea, ambos tenían posesión.
Pregunta: ¿por qué Hashem aceptó la ofrenda de Abel y no la de Caín? La respuesta podría ser sencilla, amado, a la pregunta que muchos nos hemos hecho durante muchos tiempos. ¿Usted se ha preguntado eso? A veces. La ofrenda de Caín no fue aceptada porque no era pobre y podía haber sacrificado un animal. Pero veamos las razones de peso por la cual la ofrenda de Caín no fue aceptada. Aleph, 1. No tenía actitud, no tenía una actitud correcta hacia su hermano. La relación, amado, déjame decir, la relación con el prójimo es decisiva a la hora de presentar una ofrenda a Dios. Está escrito en el Bihashá, Mateo 5:23. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, ves allí tu ofrenda delante del altar y ve y reconcíliate primero con tu hermano y entonces vuelve y presenta tu ofrenda. Gimel 3. La actitud era número 2, Bet, ahora la Gimel era 3. No ofreció animales, sino solamente del producto de la tierra, teniendo posibilidad para hacerlo, porque pudo haber, no lo tenía, lo pudo haber comprado. Un macho en perfectas condiciones. Dale 5. No tomó en cuenta la revelación del derramamiento de sangre que se había dado en el huerto cuando Hashem sacrificó un cordero para vestir a los hombres y así descubrir su desnudez que había sido producto por el pecado. A veces nos preguntamos, ¿a qué vienen todas estas cosas? Holocausto, oblaciones, sacrificios, sacrificio de paz, etcétera, etcétera. Porque el Eterno siempre ha querido que su pueblo amado sea un pueblo santo. Veamos en Shemot, donde Dios habló de Sinaí, a donde no podían acercarse el pueblo. En Levítico, Hashem habla desde el tabernáculo en el que mora para enseñar lo que, según la santidad divina, es adecuado que hiciera el pueblo para acercarse a Él y tener comunión con Él. Versículo 19, 2, para porque yo soy Adonai, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis santo, porque yo soy santo. Así como el Eterno proveyó a Abraham el cordero a cambio de la vida de Isaac para el holocausto, e hiciese el sacrificio con derramamiento de sangre.
Así has provisto Hashem el Cordero y el derramamiento de su sangre para la expiación de nuestros pecados y ofrecernos vida eterna a través de nuestro Mesías Yeshua. Como que no están contentos a veces en noticia. ¿Ustedes qué dicen de ahí de íntegra? Y así acercarnos más a nuestro Padre. Nadie va al Padre sino a través de mí. Debemos de entender, amado, debemos de entender, comprender la cualidad redentora de la sangre del Mesías de Yeshua. Porque su sangre es única. No es como, no puede ser como la sangre de cualquier otro ser humano. Déjenme desarrollar el tema y van a entender. No piensen todavía, no haga conjetura todavía. Ningún hombre puede redimir la vida de otro a dar al Eterno un rescate por él. Salmo dice, pero Dios me redimirá de las garras del Seol, porque Él me librará. El hombre mortal no puede por ningún medio redimir la vida de otro, porque el precio por él es muy alto, y puesto que nadie cesa de ser para siempre. Salmo 49, 7 y 8. Amado, lo dije no hace mucho, el precio de la salvación es muy costosa, tan costosa que solo se puede obtener gratis. Solo Adonai, solo Dios puede pagar el precio por la redención eterna. Y lo más importante, que el precio establecido por esta redención es sangre, sin pecado, sin contaminación. Levítico 17:11 dice, porque la vida de toda carne está en su sangre. Y yo la he dado a ustedes en el altar para hacer expiación para ustedes mismos, porque es la sangre la que hace expiación a causa de la vida. El hombre mortal no puede expiar al hombre caído, porque toda la humanidad sufre de envenenamiento universal de la sangre, porque su sangre está totalmente contaminada. Cuando Elohim formó el cuerpo de Adán del polvo de la tierra, él no fue un ser viviente hasta que Elohim sopló sobre él el aliento de vida, como está escrito, Bereshit 2:7. Entonces Adonai, Dios, formó al hombre, hebreo Adán, del polvo de la tierra, hebreo Adamá, y sopló sobre su rostro el aliento de vida, y el hombre se convirtió en un alma viviente. Según el diccionario, los códigos 53, 97 y 24, 16, aquí este aliento es Neshama, que también
significa brisa, inspiración divina, intelecto, alma, ruah, espíritu. Además, vida es hay, carne, criatura, viviente, cosa, bestia, significa hay. Cuando Hashem sopló sobre Adán, él se convirtió en un alma viviente, un hay, nefesh. Una criatura viviente, cuerpo, hombre, alma. Nefesh Hayya, Nefesh Hayya. La vida que Dios, Elohim, sopló en Adán tenía que ver con sangre, porque era vida, y la vida, nefesh, de la carne está en la sangre. También, mientras en el Edén, Adonai advirtió a Adán no comer del árbol, porque en el día que tú comas de él, cierto será cierto que tú morirás. Pero Adán le dio una mordida, no como dicen allá en México, una mordida de una, pásame algo, no, una mordida. Y el veneno de esa mordida en ese bocado prohibido contaminó la sangre de vida de toda la humanidad. Ya que todos descendemos de aquel que comió del árbol prohibido. Nosotros, por supuesto, sufrimos de igual manera de esa afección en la sangre, como está escrito, Hechos 17:26, de un hombre, él hizo todas las naciones que viven en la superficie de la tierra, fijó los límites de su territorio y los períodos cuando fueran a prosperar. Por tal motivo, ningún hombre puede pagar el precio de la redención eterna. Todos nosotros, sin excepción, estamos destinados a morir. Todos, judíos, gentiles, libres, esclavos, cristianos, evangélicos, todos, contaminados por la sangre de Adán. Todo menos uno, Yeshua HaMashiach. Yeshua es la excepción a la contaminación de Adán, porque él no tiene la sangre de Adán fluyendo en sus venas. En vez, él tiene la sangre pura de su Padre, del Padre Celestial. Aquí es la obra de Ruach HaKodesh. Esa es la obra de Ruach HaKodesh. Yo sé que le están dando vueltas en su cabecita muchas cosas. Mire, leyendo un libro, dice que durante el embarazo, la mujer no contribuye ninguna sangre en lo absoluto al efecto. Y que Elohim creó a la mujer de esta forma para que un día él pudiera usarla para traer al nuevo Adán. 1 Corintios 15 dice, así dice las Escrituras. El primer hombre, Adán, fue materia con vida. Pero el último Adán es espíritu que da vida.
Sin embargo, lo espiritual no es lo primero, sino lo material. Después lo espiritual. El primer hombre hecho de tierra era de la tierra, el segundo hombre es del cielo. Uno en el cual fluía la sangre pura y sin contaminación de su Padre Celestial, por su obra a través de Ruach HaKodesh. La sangre sin pecado está capacitada para redimir el pecado, para remitir el pecado. En el libro que mencioné, dice lo siguiente: la sangre que fluye en las arterias y en las venas de un niño aún no nacido no es derivada de la madre, sino que es producida dentro del cuerpo del feto. Aún es solo después que el semen entra en el óvulo que el feto comienza a producir su sangre. Voy a poner una ilustración un poquito más simple. Piensen en el huevo de una gallina. Un huevo sin fertilizar, lo que saben de apicultura, o agricultura, perdón, es simplemente un óvulo, un huevo sin fertilizar, es simplemente un óvulo, obviamente en una escala mucho mayor que la de un óvulo humano. Puede incubar este huevo sin fertilizar, pero nunca va a crecer. Se secará completamente, pero no resultará ningún pollito, no va a nacer ningún pollito. Pero si ese huevo es fertilizado por la introducción del semen masculino, traerá a la luz la presencia de vida de un embrión. Después de unas horas se puede ver claramente pequeñas vetas de sangre manifestando la presencia de sangre. Y la vida está en la sangre. La Escritura declara, Hebreos 9, 13, 14, porque si rociando ceremonialmente a la persona inmunda con la sangre del Cordero de todos y rociando la ceniza de las novillas restaurarán su pureza externa, entonces cuanto más, mucho más, la sangre de Mashiach, quien por medio del Ruach eterno se ofreció a sí mismo a Hashem como sacrificio sin mancha, purificará nuestra conciencia de las obras que llevan a muerte para que podamos servir al Dios viviente. También dice, así también Jesús sufrió la muerte fuera de la puerta para apartar a la gente mediante su propia sangre. Lucas dice, Jesús es nuestro Redentor. Tito, Él se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda violencia, de toda violación a la Torah y purificar para sí mismo un pueblo de su propiedad deseoso de hacer el bien. Primero de Pedro 1. Debe estar conscientes
que el rescate pagado para liberarlos de su despreciable manera de vivir que sus padres le pasaron a ustedes no era como algo perecedero como la plata o el oro. Por el contrario, fue la costosa muerte del sangriento sacrificio del Mesías como un cordero sin defecto o mancha. Amén. Yeshua HaMashiach, el nuestro Redentor, que nos redime por la sangre, por su sangre. Pero si las madres contribuyen su sangre a la línea de sangre o descendencia sanguínea, entonces Yeshua hubiera adquirido la sangre de Adán de su madre, María. Y si esto hubiera sido así, entonces él hubiera ofrecido la sangre de Adán al Padre como rescate por nosotros. Lo que significaría que Yeshua quebrantó la inquebrantable escritura, porque el hombre no puede redimir al hombre. Solamente Hashem puede proveer redención eterna. Para ser nuestro Redentor, Yeshua tiene que ser parte de Dios, parte de Elohim, hijo de Dios. Él no puede ser un hombre en el sentido normal de la palabra. El jueves estuvimos hablando algo parecido en el estudio que estamos llevando de el regreso del Marrano Kosher. Y esto está probado porque Yeshua es la palabra del Padre, es la palabra encarnada, es la palabra viva. Yo diría amén. Yo diría amén. Amén. En hecho, el rabino Saúl Pablo, conocido como Pablo, habla de la sangre que compró a la que es mesiánica. Dice, velen por ustedes mismos y por todo el rebaño que Ruach HaKodesh lo ha puesto como dirigentes para pastorear la cristiana mesiánica de Hashem, la cual ganó para sí mismo al costo de la sangre de su propio Hijo. Ustedes han venido al monte Sión, esto es la ciudad del bien viviente, Jerusalén celestial, a millares de ángeles, a una asamblea de primogénitos cuyos nombres están escritos en el cielo, a un juez quien es Dios de todos, espíritus de gente justificada que han sido traídos a la meta, al mediador de un nuevo pacto, Yeshua, y la sangre rociada que habla de mejores cosas que la de Abel. Hebreo 12, 22, 24. Y concluyo, amado, refiriéndome al Ruach del anti-Mesías. Yohanan nos advierte, dice, Egipto está en la última hora. Ustedes han oído que un anti-Mesías viene, y de hecho muchos anti-Mesías se han levantado en estos tiempos. Por esto conocemos que es la última hora.
¿Quién es mentiroso? ¿Quién es el mentiroso? Sino la persona que niega que Yeshua sea el Mashiach. Tal persona es un anti-Mashiach. Está negando al Padre, al Hijo y al Hijo. Así es como reconocen al Ruach de Hashem, al Espíritu de Dios, todo espíritu que reconozcan que Yeshua HaMashiach vino como un ser humano, es de Hashem. Es todo espíritu que no reconozca a Yeshua no es de Hashem. De hecho, ese Ruach de la anti-Mashiach. Ustedes han oído que Él viene. Bueno, ya está aquí ahora, ya está en el mundo. Porque muchos engañadores han salido al mundo. Personas que no reconocen que Yeshua HaMashiach ha venido como ser humano. Tal persona es el engañador y el anti-Mashiach. Shema Israel. Shema Israel. Que esta palabra emitida el día de hoy llegue a su mente, a su corazón y crezca, amado, y dé fruto a 100%. Y que cualquier duda que haya el enemigo puesto en su cabecita, hoy ayuda el Espíritu de Dios para que le aclare estas cosas. Shabbat Shalom. Me pido entonces de la gente que han estado conectada en Instagram, un dulce y poderoso Shabbat. Más quiero recordarles, como siempre, que hagan su comentario, den like, y para que estemos más. ¿Ok? Shalom, Shabbat Shalom.